Hola amigos, espero que estén muy bien. Yo soy Lalo Cárdenas, Olga Yautoshuk y acá la polaquita Zoe. Hidropolaquita. La hidropolaquita Zoe. Pues sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, este video planeábamos que fuera el primero del año, porque pues ya ven a uno, cuando llega fin de año llega un dinero extra. A algunas personas no fue nuestro caso, pero sí alrededor de nosotros muchas personas les llegó su dinerito extra, ¿no? Lo llamado aguinaldo. No sé si en Polonia hay algo como aguinaldo a fin de año. Sí, hay como se llama como trzynastka, se llama como tercero. Eso quiere decir que como te pagan como si fuera tercer mes del año. Ajá. Ah, ok, bueno, entonces sí hay un aguinaldo allá. Sí. Algunas de esas personas pues quieren invertir ese dinero, que no se vaya, porque ya ven, llega a las manos de uno y se va el dinero. Nosotros ya tenemos como la idea, como de pues comprar algo, de hacer un terreno, una casa. Es la idea ahorita, todavía no es nuestro momento, pero ya está aquí. Nos estamos acercando a la edad que empezamos a pensar nuestro retiro, qué vamos a hacer. Mucha gente ahorita como nosotros pues trabaja por su cuenta, entonces pues no vamos a tener nada de gobierno, nada de, pues nadie nos va a dar nada, ¿no? En futuro. Por eso como que nos llegó este pensamiento, ¿qué hacemos? ¿En qué invertimos? No sé, ahorita las casas o los terrenos creo que es lo que más... Sí, invertir en bienes raíces. Exactamente, por ahí siempre los consejos dicen invierte en bienes raíces, pero bueno, cuando no hay lana, pues aunque quieras invertir no se puede. Sí. Nosotros tenemos que trabajar en esa palabra para que llegue un dinero y crezca. Y bueno, casualmente, como no hay casualidades, Olga tuvo una plática con una amiga que estuvo súper interesante, y cuando llegó a la casa me dijo, oye, tienes que escuchar esto, y hasta podríamos compartírselos a los de Volando Boy Blog. Sí, me pareció muy interesante, porque justamente es lo que nosotros estuvimos platicando hace poco tiempo. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo invertimos? ¿En qué invertimos? ¿Cómo nos aseguramos para el futuro, para nuestra pues vejez? Y me pareció la opción súper padre, porque nosotros somos muy de energías, ¿no? Nosotros somos muy de energías, de pues siempre cuando algo es para ti va a llegar, pues energía fluye si tú vibras bien, pues nosotros estamos muy en eso, y justamente como que siento que atraímos a esta chica para que nos dé respuestas a nuestras dudas. Y también lo que mucho me gustó, que ellos también están trabajando con esto, ¿no? Con la buena energía, revisando las tierras para que tengan la buena energía. Entonces yo siento que como que todo dio un círculo y nos dio una idea qué podríamos hacer, ¿no? Y para eso, pues la invitamos a desayunar. La invitamos a cenar para platicar con ella, y ahora lo que van a escuchar es la plática, y esperamos que les guste ese consejo, y los que puedan, pues que sigan esos consejos. Pero está muy interesante la plática, esperamos que les guste. Sí, a ver, si les inspire también como a nosotros. Bueno, aquí les presento a Ana. Muchas gracias, Edu, muchas gracias, un gusto estar aquí platicándote de esta experiencia que, como bien dices, me cambió la vida totalmente. Yo vivía aquí en Aguascalientes, ya ves que estuvimos trabajando juntos, dando clases de yoga, terapias alternativas y demás, y se me ocurre irme a vivir a la ciudad hermosa de Mérida, Yucatán. A sufrir. Sí, a sufrir allá en el solecito, en la playa, en los cenotes y demás. Y bueno, llegué allá a Mérida hace ya 7 meses, y bueno, comencé a trabajar en lo mío, pero de pronto empecé a darme cuenta que Mérida ahorita es un boom en esta cuestión de la inversión en el sector inmobiliario. Obviamente me llamó la atención y empecé a buscar opciones, ¿no? ¿Quién no quiere un terreno en la playa, Edu? ¿No ha sido tu sueño? No, ¿cómo no? Yo creo que una de las cosas que a mí me ha hecho más feliz es esto de tener tu propio terreno, incrementar tu patrimonio, generar un activo que te esté dando dinero sin que tú muevas un dedito, ¿no? Siempre decimos, qué padrísimo vivir de mis rentas, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, entonces empecé yo a buscarle, porque me interesó mucho ver cómo está creciendo Mérida económicamente hablando, cómo se está desarrollando. A mí ya me habían dicho que era la mejor ciudad para vivir, entonces bueno, ahí voy yo a ver si es cierto, y efectivamente, Edu, la calidad de vida es muy alta ahí en Mérida. Bueno, tiene muchos factores que la hacen una ciudad interesante, y ahorita, hoy por hoy, es la mejor ciudad para invertir.
Entonces me metí de lleno con esto de invertir en tierra. Ustedes saben que la tierra nunca va a bajar de precio. Si tú inviertes, Edu, a lo mejor en CETES o en fondos de inversión o en criptomonedas, pues obviamente el mercado fluctúa, ¿ves? Y corre cierto riesgo. Toda inversión es riesgosa, pero la tierra es de las inversiones más redituables y más seguras que puedes hacer. ¿Y por qué traemos esto ahorita? Porque bueno, ahorita se llegó diciembre y mucha gente recibió como un dinerito. Exactamente. Y no sabe bien en dónde invertirlo. Entonces se me ocurrió que aprovechando que mucha gente, no todos recibimos ese aguinaldo, pero hay una gente que sí lo tiene y de verdad quiere invertirlo en algo que le haga crecer ese pequeño dinero, ¿no? Claro. Entonces cuando me contó su historia Ana de cómo cambió de vida yéndose a vivir a Mérida, o sea, porque tomó la decisión de salir de Aguascalientes a Mérida y aparte ya tiene un terreno allá, yo dije, ¿cómo es eso? Platícanos cómo hiciste eso. Sí. Bueno, pues encontré a Ciudad Maderas. Te cuento de Ciudad Maderas. Ciudad Maderas es una empresa que tiene 37 años, un poco más, desarrollando condominios en diferentes estados de la República. Estamos desarrollando condominios en lo que es Querétaro, en León, en San Miguel, ahorita en Mérida y ya lanzamos también Cancún. Entonces, esta empresa ya tiene pues mucho prestigio y es de mucha confianza porque ya ha entregado varios desarrollos completitos. Lo que ofrece Ciudad Madera son terrenos en preventa, entonces te da un precio muy accesible, ¿sí? Te ofrece terrenos que te va a entregar completamente urbanizados, aparte de que tiene un diseño de urbanización muy interesante, ahorita te voy a contar por qué, pero lo que te entrega son terrenos completamente urbanizados, con tus servicios a pie de lote, servicios ocultos, dentro de un clúster lindísimo, con una casa club que tiene más de 20 amenidades y tiene casetas de seguridad, todos los clústeres tienen su perímetro, su barra perimetral, es muy seguro. Lindo. Lindísimo, están preciosos todos los desarrollos. Y la ubicación, no hombre, la ubicación está genial, Edu, porque estamos a 8 minutos de una playa lindísima que se llama Chuburná Puerto. Para mí es una de las mejores playas allá de Yucatán y a 25 minutos de lo que ya es el periférico de la ciudad de Mérida. Entonces está en una ubicación privilegiada. Lo que quiero que nos cuente ella es prácticamente cómo se hizo de un terreno. Nosotros que estamos empezando o queriendo ver ya en invertir en patrimonio, y llega ella y nos platica su cambio de vida, wow, como que todo empieza a conectarse y obviamente se lo queremos compartir para algunos de ustedes, a lo mejor les interesa. Sí, claro, porque siempre que piensas en tener un terreno, inmediatamente dices, híjole, pues necesito un crédito, ¿no? Exacto, un crédito hipotecario, me tengo que acercar al banco para ver si me dan un crédito y luego pues junto el dinero y quién sabe cuántos intereses voy a tener que pagar con ese crédito y demás. Bueno, Ciudad Maderas te ofrece lo que es un crédito directo, ni siquiera te revisa el buró de crédito. O sea, sí, es un crédito directo, entonces es un contrato con la empresa donde la empresa confía en ti y te da un crédito por 20 años. ¿Cómo ves? 20 años para que tú puedas pagar tu terreno, pero de esos 20 años te da 3 años con meses sin intereses. O sea que en 3 años fácilmente puedes pagar tu terreno. Aparte que te da un precio muy accesible porque, como te comento, estamos en preventa. Yo te voy a platicar así mi historia de volada. Mi terreno costó 400,000 pesos, ¿sí? Entonces, tu terreno cuesta 400,000 pesos, tú pagas el 10% de enganche, 40,000 pesos nada más, y después mensualidades súper cómodas, como de 1,666 mensualidades, ¿no? Aproximadamente. Varían obviamente dependiendo del tamaño del terreno que adquieras, del precio, etcétera, ¿no? Pero son como de máximo 2,000 pesos las mensualidades. Entonces, tú pagas tus mensualidades por 36 meses sin intereses. En mi caso, pues bueno, 36 meses pagando 1,666 pesos más mis 40,000 que hay de enganche, se junta como una cantidad de 100,000 pesos aprox. ¿Okay? Entonces, yo le debo para entonces en esos 3 años todavía Ciudad Maderas 300,000 pesos. ¿Estás de acuerdo? Claro, porque mi terreno costó 400,000. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a vender mi terreno en ese momento, pero lo voy a vender en 700,000 pesos. ¿Y por qué soy tan segura que lo voy a vender en ese precio? Pues porque tenemos un histórico en incremento de plusvalía en Ciudad Maderas de aumento o incremento de plusvalía del 93%.
Me explico, todos nuestros desarrollos empiezan, sale el terreno a preventa y en 3 años ya incrementó en un 93% la plusvalía. Es aquí donde los que no, sí, exactamente, para los que no sabemos, está muy bien de números y de esto, es como para quitar esa barrera de la inversión. Para los que de verdad no sabemos invertir, es una oportunidad nueva para tener una recuperación de ese dinero. Exactamente. Puede ser que a lo mejor ya te quieras quedar con el terreno, pero aquí la idea es de que pues, lo vendas para que recuperes lo que tengas, ¿no? Pero hay gente, me imagino que todos saben. Es muy seguro que yo me lo voy a quedar porque, bueno, aparte los desarrollos son hermosos, pero hay mucha gente que lo ve de diferentes formas. Mira, por ejemplo, hay clientes que han comprado 2 terrenos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando lo venden los 2 y de uno pagan el otro, ¿ves? Sí. Entonces ya se quedan, uno ya lo vendieron y con el otro se quedan, ¿ves? Por lo que me pudiste mostrar en los videos, es que están lindísimos. Sí. Están lindísimos los desarrollos. Eso hacen algunas personas. Otras personas, que también es lo que yo sugiero, que termines de liquidar tu terreno en esos 3 años, porque aparte le puedes meter a capital durante esos 3 años sin penalización. Entonces vas juntando tu dinerito y no sé, cada vez que juntas otro aguinaldito, pues ahí le vas metiendo y le vas metiendo, ¿no? Y incluso puedes quedarte con tu crédito hasta por los 20 años si quieres, pero, o a lo mejor menos, pero los meses que ya tengas que pagar interés, que es el 1% sobre saldos insolutos, pues ya se pueden hacer equiparables a las primeras, ya que le estuviste metiendo a capital durante estos 3 años, ¿ves? Entonces hay muchas maneras de hacer negocio con Ciudad Maderas y de recuperar no solamente tu inversión, sino que generar un activo que te esté multiplicando tu dinero constantemente. Entonces, por ejemplo, un negocio ahorita, ¿no? Que dices, bueno, que voy a emprender y voy a poner un negocio. Inviertes, no sé, vas a vender cosas, me imagino, por ejemplo, no sé, 100,000 pesos, puede ser que inviertas, pero ¿cuándo empiezas a recuperar tu inversión? Por lo general te tardas 1 o 2 años a que tu negocio jale y empieces a generar tu ganancia, ¿de acuerdo? Aquí son 3 años, en los que sí, obviamente vas a estar haciendo el esfuerzo de pagar una mensualidad súper bajita, pero en 3 años puedes recuperar no solamente tu inversión. En mi caso, como les comentaba, cuando yo venda mi terreno en 700,000 pesos, agarro 300,000, se los pago a Ciudad Maderas y me quedan 400,000 libres de polvo, ¿no? Y paja. Y lo metes obviamente al otro. La idea es invertir otra vez, por supuesto. Y así te vas haciendo obviamente más y más capital. Sabes que la mayoría de los millonarios, del 95% de los millonarios, por lo general se hacen a partir de invertir en bienes raíces. Pues esa es una oportunidad genial. Exacto. Porque siempre por lo general decimos, es que está imposible porque pues los créditos y cómo voy a conseguir el dinero. Se trata de un terreno. Pues Ciudad Maderas te da en este momento la mejor oportunidad para que te hagas de tu terreno, incrementes tu patrimonio o generes un activo que multiplique tu lana, y eso está genial. Y eso también lo quería meter aquí porque, bueno, mucha de mi gente que me ve, la mayoría es de Estados Unidos, que vivió aquí en Aguascalientes, pero tal vez está pensando en regresar, ¿no? Pero tal vez no regresa exactamente a Aguascalientes, a lo mejor tienen una opción para irse a otra parte de la República. Exacto. Y ese podría ser como una de las opciones, o simplemente para invertirlo. Si está viviendo por allá, tiene Oye, imagínate, tenemos muchísimos clientes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues están ganando en dólares. Exactamente. Como les, oye, es una mensualidad mínima de 2,000 pesos, tú lo conviertes y dices, no manches, es una ganga. Y se está haciendo de su terreno y por allá. Sí. Y en la playa, que está maravilloso, ¿no? Esa playa está divina, a 8 minutitos del desarrollo. Por eso se me hacía súper importante invitar a Ana, porque así como nos lo platicó, estábamos un día comiendo así, nos lo platicó y casi nos dice, ¿dónde firmamos, Ana? Sí. Porque prontito se van a salir a su terreno, por supuesto que sí. Ya lo habíamos puesto en la cabeza, pero tú lo sabes, ¿no? En esto de cosas de energía, como que se empiezan a mover las cosas y solito empiezan a llegar las cosas. Entonces, exactamente. Nos llegó con esta información. De energía, déjame te cuento. Sí, es cierto. Fíjense, este detalle me encantó. Ciudad Maderas tiene un departamento de biofísica aplicada y con un método oriental que se llama Kanyu y biofísica aplicada, ellos desarrollan en donde hacen sus condominios de una manera que la energía fluya en beneficio de todos. Aparte, los terrenos se compran en ubicaciones en donde la energía está fluyendo. Si el departamento de biofísica dice aquí no compramos porque no conviene, porque no fluye chido la energía, no se compra. Entonces es una garantía que vas a tener una mejor calidad de vida teniendo tu terreno en Ciudad Maderas.
Está interesante, nadie hace eso. No, de verdad que cuando lo vimos, porque me lo mostró también en este flyer, es que están muy involucrados con la naturaleza y le piden permiso también a la tierra. A la tierra, exactamente. Que tienen, aparte de todo su arsenal de ventas ahí que tienen también a las personas encargadas de pedirle permiso a la tierra. O sea, están trabajando en conjunto, porque si no, no pueden construir. Es más, no pueden hasta martillar un día, no pueden hacer nada, porque si no les da permiso a la tierra, no lo pueden hacer. Así es. Eso yo no lo había escuchado en nada de construcción. No, es una maravilla. Ciudad Madera se encarga precisamente de que tengas tú una mejor calidad de vida, que vivas donde la energía fluye de la manera conveniente, y si inviertes, obviamente que te vaya bien. Exactamente. Así es. No, está padrísimo eso. Pues mira, para seguir platicando, ¿qué te parece si pedimos algo de comer? Me late. Aquí en este restaurante que se llama De la Tierra, además muy recomendado. Estas platiquitas de inversión, de emprendimiento, pues van a ir acompañados siempre de rica comida, de lugares para ir a conocer. Claro. Hoy regresamos, empezando el año de la mejor manera con De la Tierra. Y bueno, porque Ana no lo conoce, y como ella está muy involucrada con las cosas de energía y todo eso, pues la quise que lo conociera por acá. Exactamente, está delicioso esto. Oye, Edu, también te quiero platicar algo. ¿Qué te parece si para que la gente se anime a invertir y demás, hacemos una cosa? Que te busquen, ¿vale? Para que te den, que tú les des la información, y si mencionan, que fue viendo el video y demás, podemos hacerles una super oferta. O sea, si ya vieron este video que dicen, lo vi en Volando Voy Blog, con el código Volando. Exactamente. Podemos hacerles una super oferta en la que puedan obtener su terreno solamente pagando el apartado. ¿Qué te parece? Órale. El apartado es tu mensualidad. Ya escucharon, Volando Voy Blog, dile que yo lo vi en Volando Voy Blog. O mándenme mensaje si alguien está interesado. Sí. Mándenme un inbox, o aquí en el video abajo pongan un comentario que están interesados, y yo los canalizo al lugar para que tengan la información correcta de esto, y bueno, les van a dar un buen descuento, o alguna promoción. Esta promoción de que solamente te veas tu terreno pagando el apartado. ¿Cómo ves? Eso está genial. Súper bien, Bueno, pues pidamos. Vamos a ver. Amigos, pues ya llegaron los alimentos para poder seguir platicando más a gustito. Yo pedí, ¿qué pediste tú, Ana? Yo pedí una deliciosa quesadilla con chicharrón verde que se ve muy buena. Y aparte trae un guacamole que se ve súper rico. Yo pedí algo que es la sopa de la casa, que se llama sopa de la tierra. Parece como si me sirvieran una sopa azteca, ¿no? Porque me da todo para meterlo todo aquí. Exacto. A ver, pues que sí. Date, ahora sí. Oye, entonces, para recapitular y para que la gente entienda, porque yo de verdad me cuesta mucho cosas de inversión. Yo no soy muy bueno para ahorrar, pero ahora ya siempre llega un momento en que dices, ya quiero ya es tiempo, ¿no? Quiero invertir o ahorrar, o no sé. Entonces, bueno, este tipo de pláticas lo que pretendo es que nos ayudemos, para los que andamos como yo, que queremos ya emprender ese camino, tal vez de poner algún negocio o invertir, en este caso. A lo mejor muchos de ustedes dicen, es que yo no tengo el dinero ahorita, ¿por qué nos pones ¿Cómo le hago? ¿Por qué nos pones este contenido? Bueno, pues es exactamente eso, porque teniendo primero el conocimiento, pues podemos ir caminando juntos, y además, si ya tienes algo invertido, sabes que lo puedes reinvertir mejor. Exactamente. No, y es que imagínate, por ejemplo, sabes que los gastos hormiga estos que tenemos al mes, que se nos van, ya sabes, en los cigarros, en las cheves, en las papitas, en los chocolates y demás, si haces una sumita, pues es una lana. Yo ni la quiero hacer porque es una lana. Entonces imagínate, ¿en qué te gastas tú 1,500, 1,800 pesos mensuales? O sea, realmente se nos van en N cantidad de cosas, ¿no? ¿Qué tal si los juntas y, como dices, estás haciendo como un tipo de ahorro? Pero en realidad no estás invirtiendo, no nada más ahorrando, estás invirtiendo. Por ejemplo, con Ciudad Maderas, como te platico, son 3 años. Digo, yo por ejemplo toda la vida he estado en tandas, ¿sabes? De 1,000 pesos, de 1,500 pesos, y que ya... Entonces siempre lo estoy pagando, porque esta vez, bueno, no soy una tanda, pero estoy pagando mi terreno.
¿Estás de acuerdo? Y luego no solamente eso, sino que al finalizar esos 3 años lo voy a vender y voy a recuperar mi lana y una extra lana más que voy a invertir, voy a reinvertir, como bien dices. Es algo de nuestra cultura mexicana, eso que dijo las tandas, es una forma que nosotros tenemos en México de ahorrar. No sé, en otra parte fuera de México cómo utilizan esa palabra, pero aquí lo usamos entre la comunidad, entre los amigos, juntamos dinero y le va tocando por mes a cada uno. Claro. Ella ha estado muchas veces, ahora lo está haciendo, pero con el terreno. O sea que fue como tu aprendizaje. Exactamente. Entonces estar pues juntando esta lanita al mes y voy invirtiendo y en 3 años se te van rapidísimo. Sí. ¿Ves? No es otra inversión que de repente dices como, no sé, o compras alguna otra o le metes a otro negocio, pero tardas muchísimo más tiempo en recuperar tu dinero. Aquí son 3 años, que se te van de volada. Sí, se van de volada. De volada. Y ya cuando menos acuerdas, bueno, a vender ese terreno y multiplicar tu lana sin problema. No, pues muy buena opción. Si alguno de ustedes pues está interesado, ya nos dijo Ana que nos tiene ahí una promoción. Si nos mandan aquí la información a Volando Boy Blog. Y bueno, va a haber mucho más platiquitas con otros emprendedores, con otras personas que nos vayan abriendo el camino para el aprendizaje y emprendimiento. Exactamente. Pero por lo menos vamos a disfrutar estos alimentos aquí del Restaurante de la Tierra. Provechito. Provechito. Amigos, ya terminamos nuestros alimentos. ¿Qué te pareció? Muy rico, ¿no? Riquísimo. Estuvo muy rico, también muy rica la plática, de verdad aprendimos mucho y esperemos que pronto tomemos la decisión. Es un consejo más para esas personas que quieren invertir ese dinerito que tal vez les cayó o algo que tienen por ahí, una inversión en un bien raíz es claro, lo mejor, ¿no? Es lo mejor que puedes hacer. Aparte ya es tiempo, Edu, ¿no? O sea, y si ves una oportunidad como estas, lo mejor es que la tomes, ¿no? Porque ahorita precisamente como se está activando la economía otra vez, obviamente en el principio de año pues suben los precios de todo, incrementa la inflación, etcétera, etcétera. Entonces es el mejor momento que tienes ahorita para invertir y pensar inteligentemente en tu futuro. También me platicaba algo Ana, que varias de las personas que ya compraron o que están comprando el terreno pueden hacer uso de la casa club, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Eso está padrísimo. Hay clientes que, por ejemplo, en Querétaro, que ya son desarrollos completamente entregados, las casas club están preciosas. Entonces hay gente que nada más compró su terreno y no ha construido. Entonces, ¿por qué? Porque quieren utilizar la casa club. Son 850 pesos lo que cobran de mantenimiento. Imagínate, ningún club deportivo te va a dar esa facilidad. Entonces la gente que hace, compró su terreno, lo tiene ahí tiene su inversión, su dinerito, y aparte disfruta de la casa club por 850 pesos mensuales, que es una ganga. No, ahí se lleva toda la familia, disfrutan todos muy no los quieren soltar, y nosotros andamos buscando terrenos como nosotros porque hay mucha gente que los quiere comprar, eso sí, los quieren pagar hasta 1 millón, 1.200.000, pero aún así los dueños no los sueltan. Por el beneficio de la casa club, pero bueno. Bueno, si cada quien lo usa diferente. Claro, ¿no? Claro, ya verás tú cómo usas tu inversión, pues eso, ahora sí que es tu lana. Oye Ana, pues muchas gracias por esta platiquita, espero que no sea la última vez, si nos traes más noticias después de otras cosas. Claro que nos traigas la noticia, y bueno, pues si alguien quiere más información, está interesado en invertir en este lugar que se llama Ciudad Maderas, pues bueno, con Ana pueden tener toda la información. Por supuesto, claro que sí, y los espero pronto en Mérida. Y ya saben, con el código Volando Boy Blog le van a dar la información y aquí se la referimos con Ana. Su descuento y aparte la oportunidad de llevarse su terreno únicamente con el apartado. Es una súper oportunidad. Llame ya.